Buenas tardes, compañeros de trabajo, Karen, Eugenia, tutora Beatriz. En este momento damos inicio a la sustentación del trabajo final, con el cual queremos dar por finalizado este periodo. Para comenzar me presento, mi nombre es Ángel González, yo soy estudiante de licenciatura en filosofía, actualmente curso el séptimo periodo en el SEAD José Acevedo y Gómez. Tengo 25 años y pues me apasiona esto, la filosofía, la política y el tema educativo. Quiero darle paso a mis compañeros para que ellos también hagan su presentación. Buenas tardes, compañeros Ángel, compañera Karen. Eugenio. Estimada tutora, mi nombre es Eugenio Escorcia, soy estudiante de licenciatura en filosofía, pertenezco al SEAC de Sagún, Córdoba, soy del municipio de San Andrés Sotavento, orgullosamente indígena zenú. Me gusta la filosofía, el fútbol, me gusta entre todos los filósofos el pensamiento de Friedrich Nietzsche. Y aquí está un amigo más para ustedes. Le doy a continuación el paso a la compañera Karen. Gracias, Enrique. Buen día, compañeros Enrique y Ángel. Y estimada profesora Beatriz, mi nombre es Karen Eliana Moreno, tengo 25 años, pertenezco al CEAD de José Acevedo y Gómez, acá en Bogotá. Estudio licenciatura en filosofía, me encuentro en último semestre y ahorita en proceso de mi opción de grado, pues estoy iniciando en trabajar con un artículo con la ayuda de la profesora Beatriz y la profesora Marta. Ángel, pues iniciemos ya con la fundamentación para lo del trabajo, para explicar el trabajo colaborativo 1 y 2. Gracias, Karen y Eugenio. En el trabajo colaborativo 1 y 2 trabajamos en esencia el tema de la emancipación. Como argumentos para sustentarlos tenemos lo que Rancière dice sobre la necesidad de establecer la emancipación intelectual. ¿Sí? Así como se hizo necesario en la época anterior, el tema de la libertad social también nos llama a la libertad intelectual. Como docentes, como personas, debemos enfocarnos siempre a emanciparnos, a liberarnos, a establecer en nosotros y en la sociedad un modelo de educación que sea libre de toda atadura y que nos permita ser personas capaces de llegar a los objetivos que nos hemos propuesto. En segundo momento o argumento tenemos el tema de la necesidad de finalizar con el proceso explicador. Toda educación basada en la explicación es una castración a la educación, porque elimina la posibilidad de que cada persona forme y genere sus argumentos en torno a un tema. ¿Sí? Es necesario entonces que busquemos acabar con las enseñanzas que se basan en la explicación. En el texto dice, la gran tarea del maestro es transmitir sus conocimientos a sus discípulos para elevarlos gradualmente hacia su propia ciencia. Con esto suponemos o creemos que el centro ya no es el docente, sino que es el alumno. Y ya no es un vaso al cual hay que introducirle el conocimiento, ¿sí? Sino que debemos ayudarlo a construir ese conocimiento. Rancière dice que la postura explicadora debe eliminarse, debe acabarse, y a su vez privilegiarse el acompañamiento tutorial en la construcción activa de conocimiento. Con esto se contrarresta toda acción de atontamiento, desigualdad y dominación. Eugenio, te invito a que continúes con el tercer argumento sobre el trabajo. Sí, compañero. Rancière nos dice que una vez que empieza la instrucción, sucede que el sujeto deja su propia inteligencia, solo espera instrucción del docente. En las aulas de clase, siempre el alumno espera el saber del docente y no cree
que él tiene la posibilidad de creer e investigar informaciones. Es necesario que en las aulas de clases enseñar que el estudiante no es capaz, sino que es inteligente a esa revelancia. Pero ¿qué queremos resaltar para realizar en nuestro futuro como docente o como profesor? Es el despertar que los estudiantes un compromiso con su aprendizaje, a ser personas autocríticas, autorreflexivas y capaces de desarrollar un proceso de construcción de su propio conocimiento. En el análisis teológico que hicimos de la unidad 2, nos da a entender que el fundamento teórico sobre el problema de la educación es la tardía inteligencia, voluntad e igualdad. Nos indica la posibilidad de que entendemos que todas las inteligencias son iguales. Es decir, todos tenemos la misma posibilidad de aprender y comprender y conocer. Esto nos habla que en el proceso de educación no existe una distinción entre un alumno u otro. Esto significa que podemos promover una diferencia entre los estudiantes, sembrando la desigualdad, ya que dicha idea es más que un resultado de un razonamiento. Le cedo la palabra a la compañera Karen, que continúa con la exposición. Gracias, Enrique. Como cuarto y último argumento, con base de la emancipación necesaria del docente como actor diferenciador. La educación es un mecanismo de libertad, es decir, una herramienta que nos permite a los hombres liberarnos de la ignorancia y nos ayuda a conocer el entorno y fundamentar las relaciones sociales, con lo cual se genera una cohesión universal. Pero en este proceso es necesario contar con un instructor, un docente, un maestro que muestre cómo lograr ese conocimiento. Este es otro factor determinante a la hora de resolver problemas en torno a la educación. Pero ¿será cualquier tipo de maestro óptimo para lograr asertivamente el conocimiento? La respuesta es no. Es necesario un docente emancipado a los alumnos a la emancipación. Un docente libre del círculo vicioso impuesto por los gobiernos y de los lineamientos educativos. Es el único capaz de educar y transformar a los alumnos al respecto. En el módulo encontramos. En primera medida, el maestro emancipador debe ser al mismo tiempo un emancipado. El que enseña emancipado sabe que él también está aprendiendo y las respuestas del otro son las preguntas para él. La palabra circula entre todos y no en una sola dirección. Esto lo encontramos en el módulo, es un párrafo de Cerletti. El docente, según dicho, debe primeramente emanciparse. Esto es liberarse, ya que educación libre, igualitaria y transformadora podría enseñar un docente alineado. Y por esta razón, el docente debe proponerse hacer un giro copérnico a su labor. Por presentar un ejemplo, antes de enseñar a nadar, el instructor debe saber hacerlo. Esto muestra que el ejercicio necesita de alguien quien guía al aprendiz por ser una actividad física, que implica riesgos. Si no hay quien supervise su aprendizaje, en valores, el crecimiento personal, el desarrollo del pensamiento crítico, necesita una educación emancipadora que reconozca en el ejercicio democrático. Ya para finalizar y concluir, a iniciar a exponer acerca de las posibilidades y limitaciones en la vida que ranciera la educación colombiana. Y vamos a resaltar que en Colombia es un país polarizado por la corrupción y golpeado por el interés gubernamental en la ejecución de políticas que auguren un futuro esperanzador. Se ve muy nublado el panorama para que se viviera la propuesta de Rancières, del modo que, como este se plantea, es decir, independiente, emancipado e incluyente. Si la capa docente no siente la necesidad de reinventarse, esto es actualizarse en lo que en la educación se requiere, será poco probable el ejercicio de una educación moderna y de calidad. Se hace necesario, considerando las limitaciones anteriores, que a los nuevos educadores se les instruya en este modelo, para que estos a su vez, cuando estén en ejercicio, puedan comenzar a aplicar la enseñanza según lo expuesto por Rancière. Con una mayor autonomía a las entidades educativas se podrá permitir que la educación fluya de manera distinta. Esto es moderna, actualizada, incluyente, dinámica e igualitaria. Continúa, por favor, compañero.
Gracias, Karen. Ya hemos escuchado, señora tutora, los dos puntos iniciales, los argumentos que presentamos en la tesis o en la tesis en el trabajo colaborativo 2, en el cual fijamos nuestra posición en torno a la necesidad de emanciparnos y en cuanto a las posibilidades de esa educación que predica Rancière, establecimos que es necesario una revolución o un giro copérnico en Colombia para que se pueda dar de forma asertiva la educación libertadora, la educación de calidad igualitaria y la educación que permita a las personas ser mejores. De esta forma quiero presentar que a modo de conclusión podemos decir que este curso en particular nos brindó una visión diferente sobre la educación. Quizás traíamos todavía en la mente esa educación, a mí me pasó cuando inicié la universidad, que era esa de ir a la universidad, que el maestro estuviera enfrente mío, explicándome las clases, y esa nueva educación virtual me ha convertido en un actor diferenciador, donde yo soy ese, digamos, ese actor único, el responsable de mi propio mecanismo de enseñanza. Entonces, esa educación como la que predica Rancière es como esta, donde el proceso de enseñanza-aprendizaje gira en torno al docente y en torno al alumno, de forma igualitaria, ¿sí? Donde rompemos con los paradigmas explicadores. El papel del docente debe ser entonces un papel de dinamizador, ¿sí? En donde él permite que el estudiante a través de retos, a través de propuestas, genere conocimiento, genere ideas, genere nuevas posibilidades en torno a un problema. ¿Sí? Con esto, ¿qué garantizamos? Que la educación se torna dinámica, que el estudiante perciba no una obligación, sino que él tiene en sus manos su proceso de crecimiento y de empoderamiento. Quiero que el compañero Eugenio y Karen terminen con su visión en torno al curso. Bueno, como decía Rancière, que para el concepto la primera adecuación es la emancipación intelectual. De mi punto de vista, digo que esta se logra o se supera cuando el educando, el perjuicio de la desigualdad o de la inteligencia, se parte del principio del hombre como creador, como inventor, como pintor y como poeta. Es decir, en su afán de adquirir sus conocimientos tendrá que superar todos los obstáculos que le intervienen a su aprendizaje. No le importa los hechos que le mitigan, sino aquellos que éste puede entender mostrando lo que quiera. Si éste pone suficiente ganas, esfuerzo y atención como un maestro, debemos educar a los jóvenes de hoy en día con una mentalidad emancipadora, lo que contribuya en génesis educativo y social. Es decir, que el estudiante no solamente va a llegar a los conceptos repetitivos del maestro. Uno como estudiante, ya como combinando su carrera profesional, uno va a ser el guía del educado, del educando. Rancière nos dice que toda la práctica de la enseñanza universal se resume en las preguntas. ¿Qué piensas tú? Todo su poder está en la conciencia de la emancipación de la actualidad, en el maestro y en el alumno. El padre podrá a su hijo empieza a conocerse a sí mismo, es decir, por examinar los actos intelectuales de los cuales que el sujeto puede prestar atención y utilice en sus actos para poder aprender. Le doy la palabra para que culmine la compañera Karen Moreno. Gracias, Enrique. Pues ya para finalizar la exposición y a modo de conclusión, quiero pues resaltar que para muchas personas el docente es quien posee el conocimiento absoluto y que no se debe cuestionar porque para algo él se preparó. Pero la revelación que nos muestra este curso es tan sorprendente para nosotros como docentes en formación porque nos anima a preparar a los estudiantes no como seres mecanizados que repitan como loros, porque ahora que estoy realizando las prácticas me doy cuenta que
que los muchachos están acostumbrados a que todo se les dé. No son capaces de ir a buscar información ni nada, sino ya están mentalizados en ir al internet y solamente copiar e imprimir. Entonces estamos pues creando seres incapaces ni siquiera de crear un conocimiento, ni siquiera de saber explicar su propia realidad, que es algo confuso para ellos poder explicar cómo es su diario vivir. Y cosas tan sencillas como los valores y todo eso, un estudiante pues tiene esas lecciones. Entonces lo que queremos es también pues, que pues gracias al curso entendimos es que vamos a intentar crear o fomentar un estudiante capaz de llevar a cabo su aprendizaje autodirigido, así como nosotros estamos, bueno, no solo brindar pocas herramientas, nosotros podemos ayudarlo a la investigación intelectual y aportar los conocimientos que entran a la universidad. Gracias a todos, gracias profesora Beatriz por el acompañamiento y por la ayuda que nos brindó. Y pues no sé, compañeros, qué agradecimiento le quieran a la... Durante todo el curso, este fue una alternativa de despertar, un proceso de darnos cuenta hacia dónde vamos como personas, hacia dónde vamos como docentes y cuál va a ser nuestro papel en Colombia como agentes diferenciadores. Yo quiero agradecerle a la universidad y a la tutora por la encaminada o por llevarnos, dando los garroteros a seguir para que nosotros como docentes nos veamos como agentes de cambio, como agentes que tenemos la necesidad de comenzar a sembrar en los estudiantes un principio de renovación. Como tú dices, nos hemos acostumbrado como ciudadanos a depender de las demás personas y es hora de que nos emancipemos y que seamos nosotros los protagonistas de nuestro propio aprendizaje, de nuestra formación y de nuestra vida. Gracias a Karen, gracias a Eugenio, gracias a la profesora por el tiempo invertido y por todo lo que se nos ha enseñado. Bueno, gracias compañero, la tutora. Este curso me da muchas expectativas. He aprendido algo del compañero Ángel, de la compañera Karen, que ya ha hecho su práctica y ya ha tornado, tenido en cuenta conceptos sobre los alumnos. Al compañero Ángel, que fue un gran motivador en este curso, y a la compañera Karen, que me ha apoyado en estos momentos. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.